Buen día, mi nombre es Jorge Ramírez y les vengo a presentar el video sobre el documento de educabilidad. Haré un recorrido textual inicialmente sobre lo leído y posteriormente, al finalizar, haré la presentación de unas conclusiones relacionadas con el tema de la lectura. Entonces, como les presenté, el tema del texto es sobre la educabilidad. A modo introductorio, eh, el texto nos confronta con las cuestiones sobre qué es o quién es lo educable, partiendo de que para que el fenómeno educativo tenga lugar necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro con la capacidad de ser influenciado. Dentro del contexto del aula de clase lo vemos en la relación docente-estudiante. Se aborda aquí a el hombre como un ser no enteramente determinado, ni por herencia o por el ambiente, y esto es lo que lo hace susceptible a transformarse. Esta posibilidad es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. Este video tiene como propósito exponer los diferentes conceptos que se relacionan con la educabilidad, los límites y la descripción de la espiritualidad del ser humano, enmarcada en el campo de lo educable. Indirectamente el texto nos lleva al concepto de trascender, de ir más allá de nuestras limitaciones, dado que se hace el énfasis en que la educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Herbart alude que la educabilidad tiene tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. Con respecto a esta plasticidad, hace referencia de que existe un gradiente de flexibilidad, complejidad, mientras que la educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada del hombre porque supone un cambio intencional. Con respecto a esta flexibilidad, complejidad, entre más complejo el organismo, más posibilidades hay que sea educable. La educabilidad entonces es una categoría específica del ser humano, del hombre, ya que es en él en donde radica la intencionalidad y el cual es transversalizado por el lenguaje. Es así que el hombre es educable porque es capaz de comunicarse, y para comunicarse requiere la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. La capacidad de comunicarse que el hombre posee y que apuntábamos al principio puede entenderse al menos desde dos ámbitos claramente diferenciados, aunque en estrecha relación: el ámbito del saber y el ámbito de la relación personal. Ahora bien, García Carrascos, al hablar de los límites de la educabilidad, nos dice que los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos: el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de las actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija los contornos del espíritu, que de suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. Ahora bien, adentrándonos dentro de los límites de la educabilidad, el problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero hay tres que son las cuales más destacan, entre ellas la herencia, en donde básicamente se afirma que la educabilidad no tiene sentido, ya que todo lo que es el hombre viene determinado por la genética, y en donde se afirma que el esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo, histórico y bioespecíficamente considerado, manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza. Y la capacidad intelectual del hombre optó como metas del fenómeno educativo ciertas mitificaciones que suplantaron inconscientemente a las metas estrictamente evolutivas de las demás especies animales, que demostraron en su momento su valor y significado intrínseco al posibilitar la apariencia del hombre sobre la tierra. Posteriormente tenemos un limitante
que se relaciona con el medio ambiente. Y en esta perspectiva se hacen dos consideraciones o dos vertientes, las cuales dan una explicación a través de la sociología y otra explicación a través de la psicología. Y esto lo conocemos como el optimismo pedagógico, en donde la sociología es muy clara e insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino que es adquirida o lograda con el tiempo. Es decir, que esa personalidad y el carácter del ser humano se conforma mientras nosotros estamos viviendo, aprendiendo desde la experiencia y en relación con los demás. Y existe la vertiente psicológica, en donde se define que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. De surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad, o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Se entiende que existe el fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportarse del individuo y las metas, propuestas por la colectividad y puestas en la práctica por los educadores. Y el optimismo pedagógico fue un claro producto de la Ilustración. Y por último, para finalizar estas tres vertientes, aparece una que reúne las dos anteriores y en donde la cual es denominada la herencia y ambiente, y es un optimismo moderado. Y suele admitirse que la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva del hombre, no es ilimitada ni infinita. Es obvio que la carga genética y filogenética y ontogenética determinan el límite, pero este, en términos absolutos y relativos, no es desconocido porque la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Esto lo dice Castillejo. Fundamentalmente puede reducirse a dos los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y el otro en la naturaleza de la intervención educativa. Hay unas limitaciones de la educabilidad del ser humano. Esas limitaciones son las dos aporías que podemos determinar dentro del texto y en las cuales la primera hace hincapié en el determinismo, relación determinismo-libertad, en donde por un lado la libertad es positiva y por el otro lado el determinismo limita desde el genotipo y la maduración espontánea. Y por otro lado podemos observar la aporía de la posición entre la naturaleza y la cultura, en donde se hace referencia a que el niño no es meramente un fin en sí, sino que también está obligado respecto a las estructuras y fines objetivos para los cuales es educado. El niño no puede meramente ser educado para sí, sino también para el trabajo cultural, la profesión y la comunidad nacional. De aquí se desprende la bilateralidad de la educación. Es en esta aporía donde nosotros podemos ver, donde podemos observar que entonces el niño, el ser humano, se educa para un fin, y un fin que es la comunidad o un aspecto social. Y dentro de las limitaciones derivadas de la intervención técnica, Jaspers nos muestra unos límites. El primer límite es sobre la necesidad, que se necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Segundo, que tiene unas limitaciones cuantitativas. Y tercero, ese Dasein, ese existir, está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Interpretado lo anterior por Tolcotter, estas limitaciones jasperianas sostienen que todas las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica entre yo mismo y el mundo. Entonces las limitaciones concretas las podemos reducir en limitaciones por el educando, por el educador o por las situaciones socioculturales. Hay unas características que posee la educabilidad. En este caso, se nos muestran 4 características que van desde lo personal, lo dinámico, lo intencional y lo necesario. Desde lo personal, esta característica confiere la educabilidad a la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. También podemos decir que la educación, la educabilidad es un derecho y nosotros somos libres para acceder a él. Desde la dinámica,
Libertad y autoridad son dos términos ineludibles de la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Con la intencionalidad, el ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se lo considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Y es necesaria, la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de la posibilidad de autorrealización, de personalización y de socialización. De nuevo se nos vuelve a mostrar dentro del documento la necesidad de trascender. La espiritualidad del ser humano. En estas dos frases el texto resume y deja claro en qué consiste, cuál es el rol de la espiritualidad del ser humano y por qué se habla de ella. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. San Cristóbal Sebastián. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. El ser del hombre se encuentra vinculado a las cosas en una relación de libertad y de estar a distancia de ellas. Con este encontrarse, el hombre queda liberado de la rígida determinación de su ser. Tiene un ser implantado en una apertura proyectada hacia formas nuevas. El ser del hombre no está dado, sino que se realiza. Y en cuanto a las teorías personalistas, se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo como en términos de Max Scheler, la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu, y de ahí solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Como conclusión, entonces entiendo que la educabilidad, o entendiendo que la educabilidad solo es posible en el hombre y que dentro de sus condiciones deterministas sus condiciones deterministas, libertadoras, culturales, naturales y espirituales jueguen un papel importante en relación con el fenómeno de la educación, se puede deducir que el producto de esta relación busca la trascendencia del ser humano. Con esta trascendencia queda liberado de las rígidas determinaciones y posibilita romper las brechas de los límites que el genotipo establece. Aunque es claro que el sujeto que educa no puede ni podrá pasar un saber absoluto, al educando se puede esperar que dentro de dicha relación se busque motivar para que el ser a través de la educación trascienda.